Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a LinkedIn, tu podcast preferido de marketing. Un jueves más estamos aquí, aunque como podéis ver, Juan no ha podido entrar, tenía mucho lío, pero hoy os traemos una marca que seguro que conocéis porque está en los pies de medio planeta y a un invitado muy especial, que yo le tengo mucho cariño. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí y compartir un rato maravilloso con vosotros. Carlos, yo te conozco y sé sobre quién eres, pero para todos nuestros oyentes que no sepan quién eres, ¿qué haces? Pues como bien decimos aquí, Sky is not the limit. Entonces yo estoy en Hove desde hace unos 4 añitos y digamos que ahora mismo me puedo identificar como Business Controller, que es un poco en la cabeza del control, ¿no? De toda esa parte comercial de la compañía, de los números, pero como siempre hay trabajo que hacer, nunca he dejado esa pata de digital y marketing que tanto nos gusta. Y, y duda, porque he estado chequeándote LinkedIn y cómo aterrizas en el mundo del e-commerce. Es decir, ¿desde un principio sabías que querías tirar por ahí o fue un poco más cómo iba fluyendo la cosa? Pues al final es curioso, hace ya 4 años y una semanita más o menos que estoy aquí en Hof y por poner contexto, yo vengo toda mi vida del sector del calzado, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo Ah, y de Edla, que al final es la cuna zapatera del zapato de mujer, ¿no? Junto con Elche de toda la vida. Y hace 4 años yo había terminado la carrera, me gustaba mucho el mundo de asesoría, fiscalidad, auditoría, etcétera, pero mi corazón siempre me llamaba al mundo comercial, ¿no? Y al mundo del calzado. Y buscando opciones para empezar en el mundo laboral, me crucé con Hof, que en ese momento ya estaba empezando a despegar, o ya había despegado, era un buen cohete, y tuve la suerte de poder entrar en un programa de prácticas en la parte de e-commerce. A mí me valía cualquier mm. cosa, yo simplemente quería entrar en el mundo comercial de una empresa como era y como es Hof, y empecé con un programita de prácticas y poco a poco pues creciendo junto con la empresa y más que agradecido por ello. Y a mí esta pregunta es que me encanta porque siempre me gusta ver toda la historia que hay detrás de cómo evolucionan los perfiles dentro de una empresa. ¿A ti qué te empujó, no? De ese rol más financiero, porque claro, empiezas mucho en digital, pero ahora estás en esa parte más de visión de negocio. ¿Cómo es ese traspaso de poderes, no? ¿Cómo te va surgiendo la idea de acabar donde estás ahora? Pues al final, hace 4 años, cuando empiezo aquí, empiezo únicamente en ese área digital, ¿no? Con todo lo que es el e-commerce y el paid media. Y la compañía pues va creciendo y a la par van creciendo los perfiles, ¿no? Como te contaba, yo al final vengo de toda mi vida a estar dentro del sector y siempre me ha interesado mucho pues el saber cómo se hacen otras cosas, ¿no? O qué está pasando dentro de Ujú. otros canales o dentro de otros departamentos. Entonces siempre he tenido bastante curiosidad de ver qué pasaba pues, en la parte de wholesale, en la parte de retail, entender el por qué se llegaba a esas consideraciones, ¿no? O a tomar esas decisiones. Entonces, pues siempre me han permitido, ¿no? Y más que agradecido estar un poco informado de todo. Al final la empresa crece, surgen necesidades, surge más gente que pueda apoyar o aportar a ciertos departamentos, como en esta pata del equipo de Business Controlling, y justo pues me ofrecen ese perfil, digamos, más financiero para poder estar en todo. Qué guay, qué guay. Nosotros en Acceseo tenemos mucho esa filosofía, ¿no? Realmente incluso mi perfil no existía cuando yo entré a trabajar en Acceseo, ¿no? Y cuando vas viendo cómo evoluciona todo, desde pasando desde la sociedad hasta el mercado, la importancia que tiene el branding. Y ahí surgió un poco también mi figura. O sea, nosotros compartimos totalmente esa visión y sobre todo poder darle esa oportunidad a la gente que ya está dentro de la marca, conoce ese know-how, cómo trabajamos y me gusta esa parte, pero yo me he dado cuenta de que no hemos presentado a la marca, ¿no? Y puede ser que haya alguien que no la conozca. Y Carlos, ¿cómo definirías a Hoff en una frase? Al final, Hof es adaptar la cultura empresarial del calzado, ese know-how de toda la vida de Elche, al mundo actual, ¿no? Creo que tenemos un heritage perfecto que es Fran, al igual que me pasa a mí, cuna de zapateros, su padre fabrica toda la vida y dentro del sector, ¿no? Que ha sabido muy bien hacer que Hof sea una referencia dentro del calzado bajo Ujú. los criterios de marcas y empresas que existen a día de hoy.
Y si te pregunto qué os hace distintos y diferentes frente a otras marcas que a lo mejor también tienen mucha presencia o invierten mucho en digital, ¿qué me dices? La adaptación de ese heritage del mundo del calzado y todo ese conocimiento del sector que existe al Ujú. mundo actual. Creo que hay muchísimas marcas que a día de hoy lo hacen muy bien, tienen un producto muy bueno y al final son marcas que están ahí y facturan mucho y van a seguir creciendo, pero creo que el punto diferencial que Fran ha conseguido con Hof es hacer que el mundo del calzado vuelva a ser importante, el llevar todo ese conocimiento que existe a una estructura de empresa que realmente dure a largo plazo. Sí, 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 yo creo que tenéis esa ventaja, ¿no? Todo ese background que puede tener Fran por la cuna de donde viene, ¿no? Y vamos a ir un poquito al material, a lo que nos gusta aquí en LinkedIn. Y yo esta respuesta ya la sé y me llama mucho la curiosidad, pero te la voy a hacer, Carlos. ¿Hacéis SEO en Hove? Pues siempre ha sido una de las batallas, ¿no? de Hoff con todas las personas externas que se dedican a este mundo, porque para Hoff el SEO nunca ha sido, digamos, un punto a trabajar, ¿no? Al final crecemos muy rápido y como el libro de Blitzscaling, que no sé si lo conoces, Ujú. en cierto modo vas creciendo con ciertas ineficiencias, ¿no? Y al final, digamos que esa ineficiencia de no trabajar el SEO se ha convertido en algo estructural para Hoff y nos hemos centrado mucho más en otros criterios como de imagen antes que criterios como el SEO. Sí, a ver, nosotros lo entendemos, somos una agencia que nuestro core es el SEO, ¿no? Y entendemos que muchas veces, sobre todo cuando no hay que olvidar que Hove prácticamente es una startup hasta hace nada, ha crecido, ha tenido un crecimiento que pocas startups españolas han podido ver con sus ojos y en cierta manera, siendo objetivos, es normal que se olviden ciertas patas del marketing y sobre todo patas que entre comillas son lentas. Tardan mucho, mínimo son 6 meses prácticamente para ver resultados. eh, y como tú dices, sobre todo vosotros, que hacíais mucho paid media, que vamos a ir ahora, es como, bueno, una cosa contrarresta a la otra, pero sí que, aunque tú ya lo sabes, es una pata muy importante que tarde o temprano, más vale que sea de aquí a poco tiempo, se empieza a trabajar porque es muy, muy importante. Y más Sí, al vosotros que ya final tenéis cierto branding, ¿eh? Que ya la gente ya incluso no va a buscar como sneakers de hombre, sino que van a buscar sneakers Hof. sí, justo como decías, al final hemos crecido tan rápido y hemos conseguido no morir en el intento que, para que te hagas una idea, hace 4 años cuando entré yo prácticamente conocíamos el mundo digital como España y Europa. Y a día de hoy, pues ya Europa no es Europa, es cada uno de los países que la conviven y Estados Unidos nació hace 2 años y ya es nuestro tercer mercado. Entonces, digamos que hasta ahora ha sido el momento de no caer, ¿no? Y mantener el crecimiento a la velocidad que iba y a partir de ahora pues sí que tenemos que empezar a trabajar otras patas, como dices, como toda la parte de SEO, para poder Mm. seguir creciendo de forma eficiente. Y aquí ya vamos al sector del paid. ¿Qué papel juega la publicidad en Hub, ¿no? Y cómo repartís como esa inversión entre Meta, Google, Pinterest, TikTok. Pues para también poner un poco en contexto a todo el que nos escuche, Hoff nace con Frank con un ordenador haciendo las campañas de Meta en 2017 y un pequeño equipito en una oficina con atención al cliente, logística, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que somos una empresa, una digital native, pero de verdad, del CEO haciendo las campañas, ¿no? Al final, el principal motor de crecimiento de la empresa en los inicios fue el sector digital, porque fue el primer canal que existió y ya posterior en todo el mundo del wholesale y el retail. Y desde entonces, pues siempre se le ha dado mucha importancia, ¿no? Para también entender cuál es la situación de la pata de negocio digital respecto al resto, pesa en torno al 25% la pata digital, otro 25% retail y el resto ya sería todo el canal wholesale. Entonces, si nos retomamos a cuando yo entré hace 4 añitos, facturábamos unos 5 millones de euros online
y ahora pues lo hemos multiplicado por 5 en 4 años. Entonces hay Flipas. que entender que obviamente hemos hecho mucho branding, hemos hecho mucha marca, pero el paid media pues ayuda, ¿no? Y lo trabajamos mucho. Como comentabas en cuanto a las plataformas, pues como hay que probarlo todo en esta vida y no sabes por dónde va a salir, hemos trabajado con todas de ellas, todas las que comentabas, pero la realidad es que para nosotros un mundo moda, Meta es el 80% de la inversión y Google está 80%. siendo en torno al 20%. Ahora Pinterest, TikTok, etcétera, no lo estamos trabajando más por un tema de no haber trabajado la estrategia adaptada a los canales, pero sí que pensamos que son importantes, sobre todo por la importancia que tienen, ¿no?, en el día a día de los consumidores. Mm. Sí que a mí me llama mucho la atención de la marca porque he estado chequeando un poquito para hacer una auditoría rápida por encima. Es el tema de Pinterest con lo inspiracional que llegan a ser vuestras zapatillas, ¿no? De que son un poco que te las puedes poner para todo, entre comillas, ¿no? Desde ir a trabajar hasta ir a hacer un tardeo muy casual, etcétera. Eh, que no se dé como mucha caña a eso, ¿no? Porque sobre todo hay muchísima gente que le gusta la moda y es la gente que se va a gastar como ese dinero en unas zapatillas especiales, en este caso Hof, buscan mucho en Pinterest, ideas de outfit, etcétera. Es curioso. Sí, de hecho, Pinterest, cuando lo estuvimos trabajando durante un par de añitos, nos funcionaba muy bien, sobre todo en el norte de Europa, sobre todo en mercados como Alemania y Bélgica, era un canal que nos funcionaba muy bien. Después ya al final teníamos que decidir dónde poner el tiro, Mm, porque había que decidir cuál era nuestro caballo ganador y poner toda la carne en el asador ahí. Nos fuimos a Meta, pero como te decía, al final es más por un tema de recursos y de tiempo que por el canal en sí. Al final es un canal muy válido para el tipo de consumidor que tenemos y ujú. no lo perdemos de vista y estamos siempre al tanto de lo que pasa allí. Y respecto a lo que has dicho países, porque claro, como tú has dicho, tú cuando entras, a lo mejor, creo que habías dicho que tenías como España y Europa, ¿no? Y ahora que sois muy grandes, tenéis muchos países. eh, ¿Cómo lo dividís en el departamento? Cuando estás dentro del departamento, eh, ¿todas las personas abordan todos los países? O a lo mejor hay una persona que dice, no, tú Iberia, tú esta parte del sur de Europa, tú el norte. Pues es curioso porque a nivel de personas seguimos siendo el mismo número de personas que cuando yo entré, con, digamos, muchísimo más volumen, ¿no? Ujú, Pero con una buena planificación y sobre todo buenas personas que lo llevan en el ámbito personal y profesional, se puede gestionar. A día de hoy todos estamos un poco metidos en todos. Tenemos dos personas especialistas en toda la parte de paid media que no solo se dedican a lo que es la pura plataforma, sino al final son responsables de negocio porque tienen mucho conocimiento de los mercados. Entre ellos sí que hay cierta separación de países, pero para tener esa retroalimentación y todos claro. estar, digamos, al día, los trabajamos de forma conjunta. La pata operativa sí que, digamos, está un poco más partida entre ambos, pero sí que es cierto que al final todo lo que es la parte estratégica, todos participamos, todo el departamento. Y si te digo qué países crees que funcionan mejor, ese top 3. Pues mira, nuestro top 3 a día de hoy es obviamente España. Al final somos una marca española que hemos nacido aquí y tenemos una capacidad de tiendas muy grande. Y luego estamos entre Estados Unidos y Reino Unido muy parecidos a nivel de volumen. Es curioso porque en Estados Unidos empezamos ahora unos 2 años y, bueno, como bien sabes, Estados Unidos hemos sufrido problemas de aranceles, hemos Mm, sufrido problemas de tarifas de transporte, aduanas, nos hemos encontrado con un montón de piedras en el camino, pero aún así el consumidor de Estados Unidos parece que es muy fiel a la marca Hof. Entonces, a día de hoy, Estados Unidos, Reino Unido y España son nuestros principales países. Fíjate que a mí Estados Unidos no me parece como un país que le pegue llevar Hof, tío. Sí, al final nosotros en Estados Unidos, por entender también el contexto de cómo nace, digamos, toda esa parte de PDVSA en Estados Unidos, porque Mm, al final allí no nos conoce nadie, en Estados Unidos comenzamos haciendo únicamente publi en las costas, porque de hecho las personas responsables en ese momento venían del sector óptico, donde sí que trabajaban mucho ujú. Estados Unidos y sabían que eran, digamos, las mejores zonas donde poder conseguir esa parte de venta pagada, ¿no? Entonces empezamos por allí y poco a poco fuimos cogiendo bastante tracción
y la verdad es que Estados Unidos nos está dando una alegría. Joder, qué cosa, ya te digo, era como un país que no me imaginaba. Y ya por rematar un poquito esta parte, algo que me llama la curiosidad es, ¿vosotros creéis que tenéis definido muy bien ese formato creativo que dices, mira, yo sé que si enfocamos la creatividad de esta forma, va a vender más? En esos test, famosos test A/B, vosotros tenéis ya muy bien cogido a vuestro público de esto sé que funciona. Nuestro caballo ganador son los bodegones. O sea, tenemos muy claro que al final la tipología de contenido de bodegón es nuestro caballo ganador porque, como bien decías, somos una marca bastante aspiracional y lo que podemos transmitir, ¿no? Con todo el atrecho que tiene un bodegón Mm. y ese foco en el producto nos aporta mucho y desde el inicio el bodegón ha sido lo que nos ha dado de comer y lo que nos ha permitido crecer en todos los países. De hecho, cuando empiezas a trabajar mercados nuevos, como por ejemplo el caso de Estados Unidos en su día o México que lo abrimos Ujú. hace unos meses, todo el contenido de tipología bodegón nos funciona muchísimo mejor que cualquier otro tipo de contenido, ya sea con UGC, influencers o lo que sea. Qué curioso, qué curioso. A mí es que me fascina el tema de, mira, si pones esta, o incluso en un vídeo de YouTube, ¿eh? Si pones esta miniatura, siempre hay, este tipo de miniatura, siempre hay un 25 más de views. Y dices, tío, me parece increíble cómo somos los seres humanos. Pero, pero eso es importante, ¿eh? Yo siempre que hablo con gente ¿no? que tiene como ese producto final, tenéis claro qué creatividades os funcionan y muchos me dicen eso, ¿no? Decir, tío, lo tenemos súper claro que este tipo de fotografía, este tipo de vídeo es el que le funciona a nuestro público. Sí, sí, la verdad es que es curioso cómo a lo largo de los años puedes mantener una tipología de contenido y sigues con tanta adquisición nueva de cliente y sigue funcionando. Y vamos a ir un poquito más, por así decirlo, operaciones, ¿no? El otro día, madre mía, cómo pasé el tiempo. El primer capítulo de temporada, prácticamente, tuvimos aquí a Laura Molina, que es la responsable de e-commerce de disfraces, y, y estuvimos hablando un poco de la operativa, ¿no? Porque ella venía de PC Componentes, un sector totalmente distinto, y claro, disfraces tenía mucha estacionalidad, Halloween, Navidad, etc., ¿no? Y dijo que para ella el mayor reto que había tenido desde que había empezado este nuevo reto era el sincronizar el marketing con el inventario para no romper stocks, para poder dar abasto, ¿no? Porque incluso nos estuvo contando que tuvieron que bajar al almacén porque hicieron un pack de La Casa de Papel y vendieron más de 100.000 ejemplares y les rompió todo el stock. ¿Vosotros también tenéis que ir mucho de la mano con todo lo tema inventario o ya lo tenéis más o menos bien organizado, ya no tenéis esos sustos? Como bien pasa en todas las empresas que empiezan, hasta hace poco trabajábamos con muchos Excel y datos estáticos que no sabes de la fiabilidad de ellos, pero gracias al equipo de operaciones que tenemos hemos conseguido paliar esas diferencias y tener a día de hoy el stock en tiempo real, tanto de todas las tiendas que tenemos como de nuestro almacén, etcétera. Obviamente surgen roturas de stock como todas las empresas, pero sí que es cierto que a día de hoy tenemos un dato bastante fiable que nos permite trabajar todas esas acciones tanto a corto como largo plazo con patas de stock. Claro, y es que nosotros, bueno, yo al menos, como nunca he trabajado con producto final, me llama mucho la curiosidad. Por ejemplo, Black Friday, cuando metéis descuentos, ofertas, etcétera, o sea, tenéis todo, como tú dices, ¿no? En un panel de decir, oye, esta silueta es la que tiene que tener descuento porque tenemos sobrestock. O esta otra se vende súper bien, incluso podemos ir un poco corto de stock, no la metamos. Sí, al final nosotros hay que entender que el mundo wholesale siempre funciona una o dos temporadas antes que tu mundo real, ¿no? O sea, para que te hagas la idea, a día de hoy estamos vendiendo los iniciales finales de SS26 y vamos a empezar con Fall Winter 26 cuando digamos en tu canal directo estás empezando a vender Fall Winter 25 como aquel que dice porque estamos en octubre. Claro. Entonces tienes ya mucha información de cuál está siendo la realidad o cuál ha sido tanto de sell-in como sell-out en todo el mercado donde has puesto tus zapatillas. Junto con eso, más la información propia del canal directo, tomamos decisiones de
qué modelos tenemos que descontar o no y bajo qué criterios. Como bien decías, al final es muy importante tener esa pata de los stocks bien trabajada para que no sea el caso de tener stock obsoleto y que, digamos, sea una merma en almacén tanto a nivel físico como a nivel financiero. Y aquí en Acceseo somos muy fans de la IA, ¿no? ¿Vosotros usáis algún modelo de predicción con inteligencia artificial? ¿Aún no os habéis metido en eso? O a lo mejor simplemente no hay ninguno realmente que sea tan bueno como para invertir, implementar esa curva de aprendizaje. A día de hoy estamos empezando con nuestros primeros pinitos, sobre todo en la pata de operaciones, y lo uno a la parte del stock que comentabas, porque al final a día de hoy tenemos muchísimos puntos de venta propios, tenemos franquicias, tenemos todo el mundo wholesale, más todo el mundo online, y digamos tienen comportamientos muy distintos. Entonces tienes que tener bien trabajada toda esa parte de stock para repartirle a cada uno lo que le toca, ¿no? Y lo que mejor le va a funcionar. Entonces estamos empezando con algunas herramientas predictivas de venta, sobre todo para siempre tener las tiendas cubiertas de stock y poder ofrecer Qué también a todos bien. los clientes wholesale y demás las reposiciones que merecen. Qué bien, qué bien. Es que me parece, ya te digo, conforme estamos hablando de todo el tema del stock, inventario, digo, jolín, es que aquí tiene mucha cabida el tema de la IA. Intuyo que al tener una infraestructura tan grande y tener que abastecer tantos países, tantas tiendas, tantos corners, etcétera, entiendo que será muy complejo y no será cosa de, ale, pues vamos a introducirlo, pero sí que creo que podríais dar un salto grande ahí en calidad. Sí, la verdad es que hay que poner en valor el trabajo de todo el equipo de operaciones, que como te comentaba, la persona responsable lleva unos 4 años como yo. Hace 4 años cuando entró aquí trabajábamos con Excel y con carpetas que no estaban ni compartidas y a día de hoy tenemos una estructura que soporta un volumen de casi unos 80 millones de euros a cierre de este año, con lo cual hay que poner en valor el trabajo de toda esa gente que hace que esto funcione y los demás podamos seguir trabajando. Vale, hemos hablado mucho de números y ahora vamos a ir a una parte que a mí me encanta porque es un poco más intangible, aunque también se refleja en números seguro, y se llama branding, ¿no? Y, y antes lo habías comentado y yo creo que estáis en ese punto de que la gente ya, mucha gente, no toda, no os busca poniendo sneakers, sino que os busca directamente por Hove. Y, y a mí esto me da curiosidad, ¿no? Porque sí que es verdad que yo he visto una evolución estos últimos 2 años y lo decía Fran, hoy le he leído en un post en LinkedIn donde ponía que llevan años apostando por la marca y yo te quería preguntar, ¿de qué manera habéis visto que el branding impacta en esa conversión o en el coste de adquisición de leads? Juntando un poco digital y branding, ¿no? ¿Tú crees que sí que se ha notado el tener más branding? Sí, si nos vamos, por ejemplo, a la casuística de España, la realidad del mundo digital que todos conocemos es que los costes están subiendo por todos lados, ¿no? La realidad de Hof es que en el coste de adquisición estamos bajando. Y gran parte de esto, estoy seguro, se debe a todo lo que hacemos a nivel de branding y a toda la marca que se hace, porque obviamente el branding nunca va a sustituir el paid media y el paid media solo no te hace crecer y vender 80 millones. Creo que Así es. son unos complementos bastante buenos y en nuestra pata lo hemos notado mucho, sobre todo en ese coste de adquisición, que si ves la realidad evolutiva de año contra año, nos está bajando el coste de adquisición y eso es un dato, que el dato siempre vale más que la percepción. Ahí está. Y te lo voy a preguntar, ¿no? ¿Qué señales has podido ver? Bueno, pues ahí está una, ¿no? Ese coste de adquisición. Si coincide, ¿no? Yo muchas veces digo, ya puede ser casualidad y yo, bueno, las casualidades aquí existen pocas, ¿no? Cuando se trabaja bien, pues en cambio esta pata, yo siempre lo digo que se nota, es que tú no lo vas a ver el mes que viene, el mes siguiente o el otro, sino que vas a ver esa progresión durante el año. Estoy totalmente de acuerdo. Y antes habías comentado una cosa que a mí me había llamado la atención, que esa foto bodegón, ¿no? Os funcionaba incluso mejor que contenido UGC, etcétera, ¿no? Y aquí me ha apuntado una pregunta porque tengo mucha curiosidad de colaboraciones, embajadores, UGC, influencers. ¿Qué os ha dado
más tracción real sin depender tanto del paid media. O sea, si tienes que quitar el paid media, te tienes que quedar con eso, ¿no? Colaboraciones, OGC, influencers, ¿cuál crees que es el que más rentabilidad os da, más números da? Las colaboraciones para nosotros siempre han sido un factor diferencial. De hecho, una de las líneas que ya no está porque han nacido nuevas, la línea Art, siempre trabajábamos con distintos artistas que hacían el diseño específico de la suela. Eso siempre me Y ha gustado mucho. digamos, ese factor diferencial de la colaboración donde un artista trabaja de la mano con el propio diseño que otro artista, porque un diseñador no deja de ser un artista, ya hecho, siempre nos han permitido dejar un recuerdo bastante bueno en toda la gente a la que se le ha hecho eco de eso. Entonces, te quedarías con esa colaboración de artistas, ¿no? O sea, ¿realmente el UGC tiene sitio en Hof? O sea, me refiero, creo que esto es una opinión personal, ¿eh? Siendo tan aspiracional, haciendo cosas tan guays como lo que tú has dicho, ¿no? Colaboración de artistas, a lo mejor que un X artista que pinta unos cuadros, es que no me acuerdo, me acuerdo de la imagen, pero no del nombre, hizo una sola espectacular, como una increíble. ¿Crees que siendo tan aspiracional tiene sitio ese UGC de gente haciendo los vídeos? O sea, yo creo que sí que puede tener cabida, pero no creo que sea una pata fuerte de la marca o que dependáis de eso. Sí, o sea, a día de hoy no dependemos de toda la parte de UGC como tal. Es una tipología de contenido en la que tienes que estar, sobre todo porque al final Muy bien. la mayor parte del consumo de contenido de moda viene de esa pata UGC. Pero si me tuviese que quedar con unas tipologías de contenido que hayan generado un factor diferencial en Hof o por lo que deberíamos de ser conocidos, es toda esa parte tanto de un bodegón muy estético, muy cuidado, como toda esa parte de colaboraciones que nos han permitido, digamos, definir la marca como somos y lo que somos a día de hoy. Y eso mismo es lo que luego nos ha llevado a que perfiles muy importantes hayan querido trabajar con nosotros. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Vale, pues vamos a ir un poquito a la parte que a mí peor se me da, que son los números. A lo largo del año, vosotros, ¿cómo estructuráis un poco ese presupuesto de marketing? Es decir, cuando iniciáis el año ya tenéis todo distribuido de, mira, esto va a ir Black Friday, esto va a ir Navidad, esto va a ir rebajas, esto va a ir aquí. O también moduláis diciendo, uy, pues habíamos pensado esto, pero vamos a darle un poquito más aquí, un poquito menos. Pues al final, a lo largo de lo que es el año fiscal, trabajamos, digamos, dos temporadas, ¿no? Que es tanto la de invierno como la de verano. Ujú, Y de inicio, en la planificación de esa temporada, sí que tenemos una estructura de cuánto vamos a invertir en cada una de las siluetas, por lo mismo que hablábamos a nivel de números de compra, que ya está hecha y eso hay que venderlo, y a nivel de cuál ha sido el sell-in en toda esa pata de wholesale, que ya nos ha dado mucho feedback. Hacemos una estructura de hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero la realidad del día a día es que es un presupuesto diario y conforme responde el mercado vamos modulando. O sea, porque para que te hagas una idea, hay líneas que en su momento creíamos o pensábamos que no iban a ser estratégicas porque a nivel de wholesale pues no se habían vendido o no queríamos apostar por ellas y de repente te encuentras con la sorpresa que haces un sold out solo comunicando una newsletter y tienes que hacer una reposición y traerla corriendo porque la gente es lo único que te demanda. bendito Entonces, digamos, problema. tenemos bendito problemas, sí, sí. Tenemos un día a día muy divertido modulando esos presupuestos y siempre buscando al final alcanzar el mayor volumen de ventas que podamos. Eso me gusta esta respuesta en el sentido de que es una estrategia viva al final, ¿no? De hacéis esa previsión, pero bueno, si hay que retocar esto, hay que retocar lo otro, se hace y no hay ningún problema. Y ya como para cerrar como esta parte, en cuanto a nivel de mercados, ¿a ti cuál es el que dices, te dejan solo trabajar en un mercado? ¿Cuál eliges? ¿España, Estados Unidos, Londres? ¿Te pega Londres también a ti? Me quedo con Reino Unido y me quedo con Reino Unido porque al final es un mercado no tan grande a nivel de espacio territorial, por así decirlo, pero que actualmente sí que está muy metido en el mundo de la moda. Y la verdad que trabajar en Reino Unido es un reto desafiante, no solo por las propias limitaciones que
el gobierno de allí te pone con aduanas y con tasas, etcétera, sino también porque tienes que adaptarte a una cultura no tan europea, no es tan replicable lo que haces en España, que en algunos países de Europa te puede llegar a funcionar, sino tiene que ser mucho más adaptado a ellos. Y Reino Unido es un gran reto que tiene un gran potencial para trabajar. Vale, pues oye, yo creo que ya hemos hablado un poquito de todo lo teórico, que si presupuestos, que si canales, países. Eh, yo te voy a preguntar un poquito ya a ti a nivel personal. Esta es mi parte preferida de la entrevista. Eh, he visto, ya te digo, antes te está cotilleando, ¿no? Y todo ese cambio de puestos, etcétera. Cambiar de marketing a un rol más financiero puede imponer, pero ¿has sentido el síndrome del impostor durante estos 4 años en Hof? Sí, ¿no? ¿Cómo lo has sobrellevado? Sí, al final es muy difícil en tan solo 5 años pasar de estar poniendo precios en un Excel a tener que opinar acerca de una compra que puede suponer el 50% del volumen de tu venta del año siguiente, ¿no? Entonces la realidad es que cuando en tan poco tiempo pasas por tantas situaciones donde te hacen aprender y sobre todo crecer profesionalmente tan rápido, existe el síndrome del impostor de pensar hacia dónde voy, ¿no? Y si realmente mi opinión es válida aquí. Algo muy bueno y que hay que poner en valor de Hoff es que cuenta con mucho talento y ha apostado por talento interno porque, como te comentaba, hace 4 años cuando yo empecé aquí, mucho perfil junior, mucha gente recién salida de la carrera como yo, que a día de hoy están compartiendo mesa con gente que lleva en estos sectores pues prácticamente Ujú. toda una vida profesional y nos siguen dejando aprender de ellos y a la par aportar. ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene ese síndrome del impostor, ¿no? Porque creo que es algo muy común sobre todo en nuestro sector, pero que no se habla mucho, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías? Oye, pues yo utilizo esta táctica, o me hablo así, o yo qué sé, tengo un papelito con una cara sonriente en un post-it. No tener miedo a compartir tu opinión. Al final no hay una opinión, todas las opiniones son válidas, no hay ninguna que sea la certeza. Entonces, siempre que compartas tu opinión y tu visión del mundo, podrás retroalimentarte de la opinión de otros y eso te va a ayudar a guiar sobre todo tu pensamiento acerca de las cosas. Creo que es muy importante siempre expresar lo que piensas y sobre todo que otros te puedan dar feedback. Vale, ahora, otra pregunta que me interesa mucho. ¿Decisión más difícil que has tenido que tomar en este nuevo rol? Que a lo mejor no es la más difícil a nivel de empresa, pero a lo mejor a ti se te hizo un mundo. Pues te diría que lo más difícil es separarme del día a día de digital, porque al final Mm. ese día a día tan caótico pero tan bonito de estar con 100 cosas y saber en cada minuto lo que está pasando, a tener que centrarte en cosas más a medio y largo plazo, más estratégicas, pues se echa de menos, ¿no? El poder estar en lo que está pasando ahora en el barro y poder ver cómo un simple botón, apretar un simple botón puede repercutir ya en algo y tener que esperar a que lo que estás haciendo a medio y largo plazo tenga efecto. Vale, y dos últimas preguntas, Carlos. Eh, Hay gente que quiere trabajar en lo que tú trabajas, ya sea en digital, ya sea en este nuevo rol, pero no sabe muy bien por dónde empezar o no tiene a nadie que le aconseje. Un consejo de tu parte. Aprender de cualquier persona que se ponga a tu lado. Ya da igual que sea alguien del mundo digital, da igual que sea alguien de operaciones, ya da igual que sea alguien de producto. Es muy importante escuchar a las personas que tienes al lado y sobre todo pensar cómo ellos han llegado hasta ahí. Ese razonamiento crítico, todo lo que hay detrás de la respuesta que te están dando o de la decisión que ellos están tomando. Para mí algo muy importante que para mí es un must en mi vida en todos los aspectos es pensar cómo algo ha llegado a ser. Es decir, ya sea a través de una decisión de una persona, cómo ha llegado hasta ahí, o ya sea a través de la decisión de abrir una tienda empresarial, porque ha sido en ese local, porque ha sido con esas personas y porque ha sido con esa estructura. Creo que es muy importante hacer ese análisis y exploración de por qué las cosas pueden pasar y cuestionártelo todo
porque te puede llevar a tener un pensamiento crítico o, digamos, una estructura mental a la hora de realizar un pensamiento crítico muy buena. Vale, y última pregunta, ¿qué le dirías a tu Carlos de cuando tenías 20 años? Que pregunte y no tenga miedo. Si preguntas siempre vas a tener respuestas y las respuestas te van a ayudar a tomar decisiones y aprender. Creo que es muy Qué guay. importante no quedarte con la duda de la mayor parte de las cosas y no tener miedo. Al final el mundo es el que es y no por no preguntar te va a ir mejor o peor, al revés. Es Exacto. importante preguntar y entender pues qué pasa, ¿no? Más allá de tu realidad. Y eso te va a ayudar a construir las bases de lo que quieres ser. Qué guay, qué guay. Yo siempre, cuando hay gente que se está iniciando en el sector, etcétera, yo le digo que hagan la técnica del niño. Que la técnica del niño es por qué, por qué, por qué, por qué, de esto, por qué. Y ya está, y no hay que tener miedo a preguntar. Carlos, yo súper agradecido que te hayas pasado por aquí, pero antes de acabar, si alguien quiere preguntarte cualquier historia, quiere seguir tu trayectoria laboral, ¿dónde te encuentras? Podéis encontrarme en LinkedIn bajo el nombre de Carlos Sirera, el mismo, y estoy totalmente abierto a cualquier tipo de mensaje, comunicación, etcétera, para debatir cualquier casuística empresarial. Como comentaba, al final no solo el área digital, sino lo he visto un poco todo y me gusta entender también qué hace esta gente en todos los aspectos. Vale, pues Carlos, muchas gracias. Y nada, nosotros por nuestra parte agradecerte que te hayas pasado por aquí, que encima entre semanas sé que es un lío, pero siempre es un placer poder aprender de profesionales como tú y que ha pasado por tantas cosas. Así que nada, nos vemos el jueves que viene a toda la audiencia de LinkedIn. Y Carlos, cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. A El año que vosotros, viene cuando volvemos a hablar a ver cómo va ese cohete que tira hacia arriba. seguro. Gracias a vosotros por el espacio. Hasta luego.